Hola jóvenes, ¿qué tal? Les saluda el profesor Ivito y estamos ya en la tercera clase del día de hoy que vamos a estudiar el sentido del oído. Recuerden que esta clase viene gracias al grupo APROVE de la hermana República de Bolivia para todos los jóvenes que postulan a biomédicas en la Universidad Real y Pontifícia Javier de Chuquisaca, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, muchachos, nosotros vamos a tratar de estudiar y repasar todo lo relacionado al oído. Vamos a hablar generalidades, vamos a hablar también sobre las partes del oído, vamos a hablar de un punto muy importante que se denomina fisiología de la audición, vamos a hablar cuáles son los componentes del equilibrio y vamos a también hablar en un video aparte sobre cómo es la higiene de estos sentidos. En esta parte de la higiene de los sentidos vamos a hablar de cómo es la higiene del sentido de la visión, cómo es la higiene en el sentido de la audición, del gusto y de la olfacción. ¿Entendido, chicos? Así que vamos a empezar ya con este video. Miren, cuando nosotros hablamos del sentido del oído, tenemos que recordar algo bien básico. Que el oído, ¿sí? Que el oído va a presentar, miren, va a presentar, decimos por acá, va a presentar un receptor. ¿Cómo se llama el receptor? ¿Cómo se denomina el receptor del oído? Que es una pregunta clásica de examen de admisión. Pues tienes que recordar que el receptor del oído se va a llamar el órgano de Corti, ¿sí? Se denomina el órgano de Corti. Profesor, entonces si en el examen de admisión me preguntan elemento que permite la recepción del sonido, tú tienes que marcar el órgano de Corti. ¿Entendido? Ese se va a encontrar dentro del oído. Ahora, así como cuando vimos visión, así como cuando vimos sentido de la visión, hablamos de globo ocular, ¿no? Y habíamos dicho que el globo ocular estaba formado por tres componentes. Teníamos su fibra externa, ¿verdad? Su fibra media y su fibra interna. Nosotros también en ese sentido vamos a decir que todo se relaciona con el oído. Es decir, este oído va a presentar tres porciones también. ¿Cuáles son las tres porciones que tiene el oído? Este oído va a presentar tres porciones. ¿Cuáles son? Tenemos el oído externo, ¿sí? El oído externo. Vamos a tener el oído medio y tendremos al oído interno, ¿sí? Estos tres oídos van a formar parte de este mecanismo para escuchar el sonido. Repito, el oído se divide en tres: oído externo, oído medio y oído interno. Ahora, en este esquema nosotros vamos a estudiar el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y luego, en una segunda pizarra, vamos a hablar exclusivamente, ¿sí?, del oído externo con su esquema, del oído medio y su esquema, y el oído interno y su esquema. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, cuando nosotros vemos el oído, tenemos que recordar algo. ¿Cuáles son sus componentes, no? ¿Cuáles son sus componentes? Entonces, tú dices así, mira. Tú dices, el oído está formado por los siguientes componentes. ¿Qué componentes? Empezamos primero. Aquí vamos a tener al oído, ¿sí? Al oído externo. El oído externo, como su mismo nombre lo dice, es aquella estructura que se encuentra en contacto con la piel y en contacto con el medio ambiente. Entonces, una de sus características va a ser la captación del sonido. Básicamente eso, ¿sí? Las ondas sonoras que llegan de la fuente de emisión, que puede ser la voz, puede ser un aparato o puede ser alguna estructura que emite vibración, va a ser captado gracias a todas las estructuras que están formando nuestro oído externo.
Recordar también que este órgano de Corti, cuidado con esa pregunta de examen, este órgano de Corti es, ¿sí? Este órgano de Corti es un mecanoreceptor. Es un mecanoreceptor. ¿Sí? Ese dato es importante saberlo también. ¿Qué es un mecanoreceptor? Ya lo habíamos visto en la primera sesión nomás, ¿no? En la primera clase que tuvimos, cuando hablamos de relaciones del ser vivo con su medio externo, ¿no? Su medio ambiente. Entonces, el órgano de Corti como mecanoreceptor. Entonces, si es mecanoreceptor, la vibración de las ondas sonoras van a llegar hacia nuestro oído externo. Profesor, ¿cuáles son los componentes del oído externo? El oído externo va a estar formado por primer componente, se va a denominar pabellón auricular. El famoso pabellón auricular. El pabellón auricular. Profesor, ¿y este pabellón auricular? ¿También le llaman oreja? Exactamente. También se le conoce como oreja. ¿Sí? Así también se le conoce. Profesor, ¿es verdad que este pabellón auricular, ¿sí? Este pabellón auricular, su función, ¿te acuerdas? F de X. Su función será captar las ondas sonoras. Captar las ondas sonoras. O sea, la oreja no amplifica el sonido. Lo que hace es captar las ondas sonoras. Esa es su única función, por si acaso. ¿Entendido? Y como tú verás, tiene una forma peculiar, ¿verdad? Tiene una forma peculiar. Entonces, si nosotros vamos a ir por ahí, decimos que la oreja tiene porciones. La oreja tiene porciones. Y te podrían preguntar las porciones de la oreja. ¿Y tú qué tendrías que decir en cuanto a las porciones de la oreja? Que presenta 1, 2, 3, 4 y hasta 5 porciones interesantes. Veamos cuáles son. Primera porción se llama el hélix. El hélix. Segunda porción tenemos el antihélix. Tercera porción tenemos el trago. Cuarta porción tenemos la concha acústica. Y por último vamos a tener el lóbulo. Ahora tú dices, profesor, ya, bacán. El hélix es facilito, es todo el borde externo. Todo este borde que tú ves acá, todo este borde se llama el hélix. Profesor, el otro borde, porque hay otro borde interno, mira si te das cuenta, el otro borde se llama el antihélix. Ya, entonces si es externo, hélix, si es interno, antihélix. Este que está colgando, este gordito, ¿verdad? Que aquí hay tejido fibroso, cartílago, adiposo, un poquito de músculo. Este que está colgando se llama lóbulo, que sería esta porción que habíamos hablado. Y la concha acústica será todo ese espacio donde ingresa nuestro dedo. ¿Entendido? Y justamente tiene forma de una concha, ¿sí? De marina, donde el sonido llega y ingresa hacia la segunda porción de este oído externo. ¿Ya? Entonces, que quede claro eso, que las porciones del pabellón auricular se van a llamar hélix, antihélix, el trago, la concha acústica y el lóbulo. En alguna literatura también mencionan un antitrago, ¿sí? También hablan un antitrago. Pero eso ya es un poquito más avanzado, también está dentro de la oreja. Ojo que nosotros siempre complementamos estas clases con imágenes. En un momento, terminadas las pizarras, vamos a pasar a la computadora para hablar de las imágenes más importantes que podemos ver aquí en nuestro oído. ¿Ya? Ahora, profesor, ¿qué más tenemos? La segunda porción, ¿sí? La segunda porción de este oído externo va a ser, ¿sí? La segunda porción va a ser ¿cuál? Se va a denominar conducto auditivo externo.
conducto auditivo externo. Obviamente a este conducto auditivo externo también se le conoce como simplemente CAE. Profesor, ¿qué significa CAE? CAE significa conducto auditivo externo, ¿sí? CAE significa conducto auditivo externo. ¿Qué más nos pueden preguntar sobre el conducto auditivo externo? Nos pueden preguntar en el examen cuánto o qué es o cuál es la capacidad que tiene, cuál es el tamaño. Un tamaño, o sea, mide aproximadamente 2,5 centímetros, aproximadamente. Un tercio es cartílago. Un tercio es cartílago. Entenderás que, a ver, lo vamos a poner mejor así para no invadir más. Un tercio de todo el conducto auditivo es cartílago. Y los 2/3 que quedan es hueso. Y aquí puede venir una pregunta de examen, muchachos. Profesor, ¿cuál es el hueso que se relaciona con el oído? Se llama el hueso temporal. El hueso temporal es el hueso que está íntimamente relacionado con el oído, ¿sí? Sí es verdad que el sistema óseo, ¿sí? La osteología es uno de los últimos temas de anatomía, pero tienes que recordar que en el cráneo tenemos nosotros 8 huesos. Un frontal, 2 parietales, 2 temporales que están aquí, ¿cierto? Un occipital que está acá atrás. En medio tenemos el esfenoides y en medio, pero adelante, tenemos el etmoides. Y ahí están los 8 huesos que tiene nuestro cráneo. Uno de ellos, el temporal, se relaciona mucho con el oído. ¿Entendido? Profesor, aparte de que mide 2,5, 1/3 es cartílago, 2/3 es hueso, ¿qué presenta? Él va a presentar, ¿sí? Va a presentar las glándulas, presenta las glándulas ceruminosas. Ceruminosas. Ese famoso cerúmens, ¿no? El cerúmens. Profesor, ¿y el cerumen qué era? El cerumen, ¿sí? Aquí vamos a ponerlo. El cerumen, en alguna literatura también le llaman cerilla, ¿sí? El cerumen es un líquido viscoso, que evita el crecimiento de bacterias. Ojo, y no solamente de bacterias, pueden ser de hongos, puede ser que cualquier insecto que quiera ingresar hacia nuestro oído, este cerumen lo aleja de él, mira. Es más, también evita que el agua, cuando nos ingresamos hacia el mar, hacia el río, hacia no sé, una piscina, etcétera, un canal de regadío, que el agua, cuando nosotros nos sumergimos, se puede ingresar hacia nuestro oído. ¿Por qué? Porque él evita no solamente el crecimiento bacteriano de hongos, de parásitos, sino también que el agua se ingrese. Por eso que es muy importante que toda persona tenemos cuidado al limpiarnos los oídos. Porque si tú te limpias de forma inadecuada, pues vas a quitarle la protección, mira, a tu oído. Recuerda, le vas a quitar la protección a tu oído. Y esto es peligroso. Te va a generar una otitis externa o puede generarse también una otitis media. Y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Entonces, yo creo que ya se entendió, ¿verdad? El oído externo, ¿cuántos componentes tiene? Tiene 2. Pabellón auricular y conducto auditivo externo. El pabellón auricular, oreja, capta las ondas sonoras y las porciones que hemos mencionado. Mientras que el conducto auditivo externo tendrá el conducto, mide 2,5, 1/3 es cartílago, 2/3 es hueso, el hueso temporal, no te olvides, presenta glándulas ceruminosas y recuerda que el cerumen es un líquido viscoso que evita que bacterias o microorganismos con los parásitos, hongos, crezcan en el interior del conducto auditivo externo y además también evita que el agua ingrese a nuestra oreja para generar una otitis
externa, ¿ya? Profesor, finalmente, función del conducto auditivo externo. Ya sabes, la función va a ser conducir el sonido. Simplemente se encarga de conducir el sonido. Profesor, listo, primer oído ya está resuelto. Segundo oído, la segunda porción del oído. Esta segunda porción, tú ya sabes cómo se va a denominar. Se va a denominar el oído medio, ¿verdad? El oído medio. ¿Y qué podemos hablar del oído medio? El oído medio ya se encuentra en el hueso temporal. Ojo, mira ese dato, mira ese dato. El oído medio se localiza en el interior ¿de quién? En el interior del temporal. Se localiza en el interior del hueso temporal. Ahí vamos a encontrar nuestro oído medio. Profesor, ¿y este oído medio va a tener componentes o no? También presenta componentes. ¿Cuáles son los componentes que tiene el oído medio? Pues va a tener primer componente, muchachos. Primer componente. Se va a llamar la membrana timpánica. Mira, la membrana timpánica. La membrana timpánica. Profesor, ¿es verdad que a la membrana timpánica simplemente le llaman tímpano? Así es, simplemente se le llama tímpano. Profesor, un dato nivel intermedio, miringe, así también se le llama al tímpano. Le puedes decir membrana timpánica o le puedes decir miringe. Profesor, y esta miringe o tímpano, si se inflama, ¿qué va a pasar? Ojo, si se inflama el tímpano, te va a dar una enfermedad. ¿Y se va a llamar timpanitis? No, se va a llamar miringitis. Recuerda, la miringitis, ¿cierto? La miringitis será la inflamación del tímpano, ¿ya? Y a ver, yo te voy a dejar esta pregunta y la voy a responder al final cuando hablemos de tímpano. ¿Qué ocurre si tú rompes el tímpano? Alternativa A, te vuelves sordo. Alternativa B, disminuye la captación del sonido. Alternativa D, el sonido se escucha igual. A ver, tú lo vas procesando mientras termino de explicar esta parte y al pasar al siguiente punto te doy la respuesta. Pero anda pensándola. ¿Cuál es la alternativa? Membrana timpánica, tímpano, miringe. Profesor, ya, ¿qué hace? ¿Cuál es la función? La función, la f de x, ya sabes, la función de la miringe es vibrar ante las ondas sonoras. Ahora, la gente dice, profesor, ¿pero para qué vibra ante las ondas sonoras? Pues lo hace con una sencilla razón. Aumentar el sonido. Aumentar el sonido. Esa es la función que tiene el tímpano. O sea, cuando llega, mira, el sonido es captado acá, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El sonido vino por acá, pasa al conducto auditivo externo y automáticamente toca al tímpano. El tímpano va a vibrar, retumba ante el sonido, porque es una membrana bien templadita, no está ahí templada. Llega el sonido y él, ¿qué hace? Multiplica el sonido. Por ejemplo, viene un sonido y él lo pasa a 2. Quizás si vienen 40, él lo pasará a 60, 70, o sea, aumenta, amplifica el sonido. ¿Me dejo entender? Esa es la función que tiene el tímpano. ¿Y para qué amplifica el sonido? Para que luego ese sonido sea llevado por la cadena de huesecillos, ¿sí? Y luego sea transportado hacia el oído interno, como lo vamos a ver. Entonces, aumentar el sonido, función de la membrana timpánica, ¿sí? Profesor, ¿cuál es el epitelio de la membrana timpánica?
Ahí está, es una pregunta interesante. Presenta un epitelio, ¿sí? Estratificado, plano, queratinizado. Ese es el epitelio que tiene la piel, ¿cierto? Es epitelio similar al que presenta la piel. ¿Por qué? Porque está en contacto hacia la parte externa con ella, ¿no? Con el conducto aditivo externo. ¿Sí? Aquí está. Similar al de la piel. Estratificado plano con queratina. Profesor, listo. Esas son las porciones que tiene o los elementos que tiene la membrana timpánica. ¿Cuál es el segundo componente del oído medio? El segundo componente del oído medio, muchachos, va a ser, ¿cuál? Será los huesecillos del oído. Y aquí es fácil, los huesecillos del oído. Vamos a tener aquí 3 huesecillos, ¿sí? 3 huesecillos. Y ojo, estos huesecillos del oído ingresan, ¿sí? Estos huesecillos del oído ingresan en la clasificación general de los 206 huesos. Repito, estos huesecillos ingresan en la clasificación general de los 206 huesos. No te vayas a olvidar, ¿ah? Profesor, ¿cuántos huesecillos son? Son 3. Aquí encontramos 3 huesecillos. ¿Sí? Aquí encontramos 3 huesecillos. ¿Y cuáles son esos huesecillos? Pues vamos a tener, en primer lugar, 1, 2 y 3. El primero se va a llamar martillo. El segundo se llama yunque. Ahí tenemos el yunque. Y el tercero se va a llamar estribo. ¿Sí? Estribo. Nosotros acá en el Perú, sí, aquí en el Perú tenemos un literato muy conocido. De repente usted lo conoce. Escribió Paco Yunque. De repente, a ver, ahí también le dejo como tarea. Paco Yunque. Tú quizás no conoces a Paco Yunque, pero yo te voy a presentar a su hermano. Su hermano se llama Martín Yunque. Y él, a diferencia de Paco, él escribe. Profesor, ¿cómo así? No le estoy entendiendo lo que está queriendo decir. Te quiero enseñar una mnemotecnia para que te aprendas estos 3 huesecillos. ¿Y cuál es la mnemotecnia? La mnemotecnia es Martín Yunque escribe. Si te aprendes la mnemotecnia Martín Yunque escribe, te estarás aprendiendo los huesecillos en ese orden. Martillo, el yunque y el estribo. Martín Yunque escribe. Martillo, yunque y estribo. ¿Entendido? Profesor, ¿qué un dato más adicional nos puede enseñar acá? Que al martillo le conocen con el nombre también de Malleus. Al martillo también se le conoce como Malleus. Al yunque también se le conoce con el nombre de Incus. Y al estribo le llaman también Stapedius. Y pregunta de examen, ¿cuál es el hueso más pequeño de los 206? ¿Cuál crees que es? Es el estribo, jóvenes. El hueso estribo es el huesito más pequeño de los 206 que existen en nuestro cuerpo. También podría ser una pregunta de examen, ¿no? Hueso más grande, el fémur. Ya eso creo que todos lo saben. Hueso más pequeño de todos, el estribo. O también llamado Stapedius. ¿Entendido? Profesor, bacán. ¿Y qué hacen estos huesecillos? También ellos vibran ante la onda sonora. ¿Sí? Ellos vibran. Ya te voy a enseñar también cuando hagamos la fisiología de la audición, cómo es que estos huesos van encadenando el sonido y lo van a llevar hacia el interior. ¿Sí? Por ejemplo, pregunta clásica aquí es, ¿cuál de los huesecillos se conecta con el tímpano?
¿Cuál de los huesecillos se conecta con el tímpano? Y la respuesta será el martillo. El martillo es el único de los tres que está en contacto con el tímpano. ¿Quién se conecta con el tímpano? El yunque. ¿Quién se conecta con el yunque? El estribo. ¿Y el estribo con quién se conecta? Con la ventana oval. Mira, esa secuencia te voy a enseñar y es bien fácil de recordar. Pero lo que tienes que acordarte es esta mnemotecnia. Martín Yunque escribe. ¿Va? Martín Yunque escribe. Profesor, listo. Finalmente, ¿cuál es la última porción? Porque usted dijo 3. ¿Cuál es la última porción del oído medio? La última porción se va a denominar la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio. Eustaquio. ¿Qué es la trompa de Eustaquio? También llamado conducto timpánico o tímpano-faríngeo. ¿Y por qué le llaman tímpano-faríngeo? Se le llama conducto tímpano-faríngeo porque la trompa de Eustaquio es el encargado de comunicar, ¿sí? De comunicar el oído medio con la fosa nasal, con la nasofaringe. Sí, es un conducto que está así, en ese sentido, donde la presión que recibe el oído medio lo bota por la nasofaringe. Quizás a ustedes les ha pasado que si están en la costa, ¿verdad? Si están en la costa o hay una parte de Bolivia que tienen costa, ¿verdad? Y luego se van a la parte de altura, ¿verdad? Suben sobre el nivel del mar. Aquí en el Perú nosotros nos encontramos en la costa. Aquí estamos en la costa, ¿sí? Estamos a casi 0 del nivel del mar. Si nosotros subimos, por ejemplo, acá hay una ciudad llamada Cajamarca, ¿sí? Chota, que está más o menos a 2.000, 2.300 metros sobre el nivel del mar. Entonces, nosotros que somos de la costa, sentimos como que se nos cierran los oídos. Mira, como que se nos cierran los oídos. Lo mismo que ocurre cuando una persona viaja en avión. Cuando una persona viaja en avión, igual, siente como que se le cierran los oídos. Entonces, ¿qué hacemos? Masticamos o tragamos saliva. O simplemente nos tapamos la nariz y soplamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Y parece que se destapa el oído. ¿Por qué? Por la conexión entre la nasofaringe y el oído medio. Pregunta de examen. Elemento que comunica, la nasofaringe con el oído medio. Respuesta, la trompa de Eustaquio. ¿Ya? Entonces, aquí le vamos a poner la función. ¿Cuál es la función? F de X. Función, comunicar. Comunicar. ¿Y qué va a comunicar? Oído medio, ¿sí? El oído medio. ¿Con quién lo va a comunicar? Con la nasofaringe. Nasofaringe. Cuidado que también te puede venir rinofaringe. Y es lo mismo. Nasofaringe, aquí lo voy a anotar. Nasofaringe es igual que rinofaringe. Es lo mismo, ¿ya? Te puede venir como nasofaringe o como rinofaringe. Y debe de ser lo mismo. Entonces, jóvenes, así hemos llegado a la parte final de oído medio. Y yo te dije que al final de esto te iba a dar la respuesta, ¿no? ¿Qué ocurre finalmente si se rompe tu membrana timpánica? La alternativa será A, te vuelves sordo, B, disminuye el sonido y C, no pasa nada. La respuesta creo que tú ya la sabes. La respuesta será, como el tímpano aumenta el sonido, al romperse ya no va a haber quien aumente el sonido. Se va a escuchar el sonido tal cual sale de la fuente emisora. Entonces, la respuesta sería la B, que disminuye la captación del sonido. ¿Entendido? Esa sería la respuesta. Espero que lo hayan contestado adecuadamente. Listo. Entonces, como le decía, terminamos con el oído medio y ahora nos vamos a el oído, nos vamos al oído interno, ¿no? Entonces, ponemos aquí, hacemos este gráfico por acá, perdón, hacemos este gráfico aquí y llegamos hasta acá, ¿no? Ahí está. Listo. Tenemos ahí. ¿Qué ahora nos toca estudiar? Vamos a estudiar al oído interno, ¿no?
El oído interno. Cuando hablamos de oído interno, tenemos que recordar que es la parte más importante para el sonido. Parte más importante para el sonido. Profesor, ¿y por qué es la parte más importante? ¿Y por qué es la parte más importante? Porque aquí en el oído nosotros vamos a encontrar, sí, aquí en el oído nosotros vamos a encontrar, básicamente vamos a encontrar al órgano de Corti. Y no solamente al órgano de Corti, aquí vamos a encontrar al órgano del equilibrio también. ¿Sí? Aquí lo vamos a encontrar. Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Miren chicos, que el oído interno va a estar formado por dos componentes, ¿ya? El oído interno. Antes de eso, también hay que recordar que tanto el oído medio como el oído interno se localizan en el interior del hueso temporal, ¿ya? Se localiza en el hueso temporal. Profesor, bacán, oído interno, entonces, ¿cuáles son sus componentes? Primer componente, muchachos. Vamos a ver, primer componente, A. Decimos el famoso laberinto óseo. El laberinto óseo. Este laberinto óseo, ¿sí?, va a presentar los siguientes componentes. Presentará, el primer componente que va a presentar se va a denominar, mire, el laberinto óseo presenta un primer componente, ¿ya? Le ponemos 1. Primer componente se llama el vestíbulo. El vestíbulo. ¿Y este vestíbulo qué contiene? El vestíbulo va a ser la primera porción del oído interno y presenta la ventana oval, ¿sí? Presenta la ventana oval y presenta la ventana redonda, ¿sí? Presenta la ventana oval y la ventana redonda. Ahora, yo te decía, la ventana oval, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Con quién se comunica la ventana oval? Yo les había mencionado que uno de ellos se comunica con la ventana oval. Entonces tú tienes que recordar que el estribo, ¿sí?, el estribo, cuando va a transmitir el sonido, se comunica ¿con quién? Con la ventana oval. Pregunta de examen. ¿Qué hueso del oído se conecta con la ventana oval? Respuesta, el estribo. Y hay algo que también tienes que saber, que el estribo se conecta con la ventana oval, porque te puede venir al revés, ¿no? ¿Con qué estructura se comunica el estribo? Y tú puedes pensar que la ventana es redonda. No, señores, es con la ventana oval. ¿Entendido? Profesor, ¿y la ventana redonda qué es? La ventana redonda es el espacio del vestíbulo donde termina el sonido. Mira, ahí termina, ahí desaparece el sonido. Profesor, entonces, ¿cómo le llaman a la ventana redonda? A la ventana redonda le llaman el tímpano secundario. Le conocen como el tímpano, ¿sí? Tímpano secundario. El tímpano secundario. Así le conocen, chicos, a la ventana redonda, como el tímpano secundario. No olvidarse de eso. ¿Qué más tenemos del vestíbulo? Que el vestíbulo, ¿sí?, el vestíbulo del vestíbulo van a salir las demás estructuras. Por ejemplo, segundo componente. El segundo componente se va a denominar los conductos, ¿sí?, o canales semicirculares. Esos canales semicirculares son 3, por si acaso. Son 3, ¿ya? ¿Cuáles son los canales semicirculares? Son un canal anterior, un canal lateral y un canal posterior. Ellos van a nacer del vestíbulo. Que ya estamos por terminar esto, ¿sí? Ya estamos por terminar. Pero tienes que recordar que están los canales semicirculares, que son 3. Uno anterior, uno posterior y uno lateral. Profesor, ¿cuál es el último componente del laberinto óseo? El último componente se va a denominar el caracol. El caracol, en alguna literatura también le llaman cóclea, ¿sí?
Del caracol cócleo es interesante saber que aquí él tiene un centro llamado modiolo, que ya lo vamos a ver en el dibujo. El modiolo, que es donde gira, ¿sí? Donde gira dos vueltas y media. Así dice la literatura, o sea que va a haber un giro de 2 vueltas y media para la formación del caracol. Y finalmente tenemos el llamado laberinto membranoso, que es el primer componente y el segundo componente. Entonces aquí, hasta aquí para terminar este resumen. El oído interno está formado por dos componentes, el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo y el laberinto membranoso. Profesor, ¿quién forma el laberinto óseo? El laberinto óseo lo forman tres componentes, el vestíbulo, los canales semicirculares y el caracol cócleo. Profesor, ¿y el laberinto membranoso va a tener también componentes? Sí, tiene tres componentes también. ¿Cuáles son? Son el sáculo, así se le va a llamar, sáculo y utrículo. Presentará, ¿a quién más? Presentará los conductos semicirculares, y además va a presentar a el conducto coclear. Ahora tú dirás, profesor, ¿por qué los ha puesto de colores? Conducto coclear. Porque cada uno de ellos tiene una función diferente, mira. Mira, cada uno de ellos tiene una función diferente. El sáculo y el utrículo, ¿sabes a dónde se localiza? Se localizan en el número 1. ¿Cómo así, profesor? El sáculo y el utrículo se localizan aquí en el vestíbulo, están dentro del vestíbulo. Profesor, los conductos semicirculares, ¿dónde se localizan? Creo que ese es el más fácil de todos, ¿no? Ese se va a localizar en los canales semicirculares. Profesor, y el conducto coclear, no me diga, ya sé dónde se localiza. Muy bien, se localiza en el caracol cócleo, aquí. Entonces, para que te quede claro, el laberinto óseo, en su interior, en el interior del laberinto óseo, encontramos el laberinto membranoso, el cual está formado por los tres componentes que hemos dicho, sáculo, utrículo, conductos semicirculares y el conducto coclear. El sáculo y el utrículo en el interior del vestíbulo, el conducto semicircular en el interior de los canales semicirculares y el conducto coclear en el interior del caracol, ¿ya? Aquí vamos a encontrar el equilibrio y aquí vamos a encontrar el oído. Entonces, chicos, ese es un resumen que ya les voy a dejar ahí. Vamos a pasar a una segunda pizarra donde vamos a reconocer las estructuras que hemos visto acá. Por eso que es fundamental este resumen, que usted lo aprenda. Una vez que ya lo aprendieron, ahora sí pasamos a la segunda pizarra donde vamos a ver todo el dibujo del oído. Luego hablaremos de la fisiología de la audición y finalmente hablaremos de los componentes del equilibrio. Así que chicos, aquí les dejo la pizarra en unos minutos y continuamos con la segunda parte.